Antes de darle la bienvenida a Gustavo Ciampa, una información cortita a propósito de la introducción y lo que tiene que ver con el paro de colectivos. 11:30 de la mañana, reunión en el Ministerio de Transporte convocada por Daniel Giuliano con las cámaras empresarias del sector, así que intentarán buscar una solución para ver si se puede normalizar para la tarde el servicio de colectivos en la región del AMBA. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Gustavo Ciampa. Él es abogado laboralista, asesor sindical, docente universitario, asesor parlamentario y uno de los organizadores del Congreso Nacional del Derecho del Trabajo que se está llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires y que hoy concluye con figuras del ámbito sindical muy importantes. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido. Es un gusto tenerte aquí en 14 bis. Hola Nicolás, el gusto es mío, gracias por el llamado. Gustavo, a ver, antes de que me cuentes un poquito de qué se trata este Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, la coyuntura me impone charlar con vos de un asunto que está hoy en debate y que tiene que ver con este conflicto salarial y de reparto de subsidios que involucra al gremio de los colectiveros, a la UTA, al Estado y al Ministerio de Transporte y a las cámaras del sector, porque las cámaras empresarias están desconociendo una resolución del Estado, del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Trabajo para decretar de alguna manera un ajuste salarial en los choferes de colectivos. Entonces quería preguntarte, las cámaras empresarias dicen que esto es ilegítimo, me interesaba conocer tu opinión. Mira, a ver, no conozco al detalle la situación que está pasando, ¿no? Sí, la huelga, digamos, la exteriorización, no el origen del conflicto. Ahora, si hay resoluciones que homologan acuerdos salariales, los acuerdos salariales se tienen que cumplir. No hay razón para no cumplir el acuerdo salarial. Y si las cámaras patronales consideran que ya sea la resolución homologatoria tiene algún vicio, bueno, podrán recurrirla, pero cumplirla tienen que cumplir. Bien. A ver, esto por fuera... tengo entendido, y déjame hacer una aclaración, porque tengo entendido, pero con mi defecto de información en el tema, que estamos ante un lockout patronal, digamos, esto por alguna calificación que escuché. El lockout patronal, pues el cierre patronal, el que no haya actividad por decisión patronal es ilegal. Lo contrario es si fuera una huelga de los trabajadores por incumplimiento de las empresas con su deber de pago de salarios. Digamos, el derecho de huelga que de los trabajadores y las organizaciones sindicales es un derecho humano, tiene amparo constitucional. Lo que no tiene amparo constitucional es el lockout patronal. Tengo entendido que, o sea, hay un comunicado de la UTA y Roberto Fernández, jefe de la UTA en los medios, también está diciendo que hubo un paro, una medida de protesta ante la falta de el cumplimiento del pago del mes pasado, del salario. Entonces estamos ante derecho de huelga. Ante derecho de huelga. Yo sé que es muy molesta la huelga del transporte público, no lo desconozco, no lo desconocen tampoco los sindicatos, pero vos sabés que hay mucha insistencia en la Argentina no solo en la Argentina, porque se ha considerado el transporte público un servicio esencial a los efectos de restringir el derecho de huelga. Y la Organización Internacional del Trabajo tiene dicho reiteradamente que el transporte no es un servicio esencial a los efectos de restringir el derecho de huelga. Esto salvo circunstancias excepcionales que pongan en peligro la vida, la salud o la seguridad de toda parte de una población. Pero en condiciones normales el transporte no es un servicio esencial que permita restringir el ejercicio del derecho de huelga. Este punto es interesantísimo, ¿no? Porque seguramente, de hecho, lo he escuchado hoy de la mañana en algunos canales de televisión que estaban hablando de este servicio esencial por sobre los derechos. Así que me parece valiosísima la aclaración, porque muchas veces hay que ver qué derecho pesa más, si es el servicio esencial o el derecho a huelga. Aprovecho, Gustavo, para que me cuentes un poco de qué se trata este Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y a partir de lo que me cuentes va a ser la puerta de entrada para que te consulte sobre algunas medidas que está proponiendo la oposición en caso de llegar al gobierno y que
pretenden modificaciones de la legislación laboral. Así que contame un poco de qué se trata este congreso. Dale, te cuento. Este es un congreso que organizamos desde la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio, de derecho al trabajo, a 40 años de la recuperación de la democracia, sobre democracia y derechos humanos, el futuro del trabajo y el rol del movimiento obrero. Y este congreso tiene una particularidad, y vos lo señalabas en la introducción a la nota, que tiene una muy fuerte presencia sindical. En este congreso estamos articulando mucho lo que es derecho con lo que es movimiento obrero, con lo que es acción sindical, desde los propios protagonistas, ¿no? Entonces, digamos, para simplificar, hoy van a estar en diversos paneles, de Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria, Abel Furlán, de la Unión Obrera Metalúrgica, Carlos Ortega y Soledad Alonso, del Sindicato del ANSES, Claudio Marín de los Telefónicos, ayer estuvieron Carlos Pinucci de Empresa de Energía, Alejandro Amor de los Municipales, de los Trabajadores de la Ciudad, Jorge Sola del Seguro, Amichetti de los Gráficos, además de muchos delegados, cuadros medios que están participando en el Congreso, además de abogados y abogadas laboralistas. Y estamos con temáticas, digamos, muy actuales de derecho al trabajo. Una precisamente que estuvimos tratando ayer, esta que estamos hablando, el derecho de huelga. Además tiene, digamos, estamos sesionando con dos tipos de actividades. Una son paneles, que son exposiciones, y otras talleres, que son muy horizontales, muy de ida de vuelta, muy de participación de todos los asistentes y asistentes. Y los talleres con conclusiones. Talleres, por ejemplo, ayer hubo uno, fíjate el título, ¿no? Huelga, ¿derecho humano o delito? Esto está muy en el cartelero. Lo estamos viendo acá en la ciudad con lo que propone el gobierno de la ciudad con el tema de los docentes, este premio al egoísmo y a la insolidaridad de que con el salario que no le pagan a los trabajadores en huelga le van a dar un premio a los que no hacen huelga. Esto, vos sabés que hay una opinión consultiva, se llama, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la intérprete auténtica y última de la Carta Americana de Derechos Humanos. Estamos hablando de ese nivel. La Corte tiene dicho, hace 2 años, en esta opinión consultiva 27-21, que ni los empleadores del sector privado ni el Estado pueden penalizar el ejercicio del derecho de huelga. Por ejemplo, tengo entendido que, a ver, sucede así como sucede también en el gobierno en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias, pero tengo entendido que en el sector privado también hay descuentos cuando se extiende la huelga ante la ausencia de... Una cosa es si la huelga genera o no salario. Eso lo podemos discutir. Eso lo podemos discutir. Otra cosa es penalizar, sancionar, ya sea con algún tipo de sanción o con algún tipo de represalia o incluso económicamente, pero sanción, no descuento del salario, sanción al trabajador huelguista o indirectamente, lo que es lo mismo, premiar al no huelguista. Es otro tipo de penalización, es una penalización indirecta. Pero bueno, sigo con el Congreso. ¿Qué temática? Otra muy actual, y ayer salieron notas respecto a esto, la tasa de interés que se aplica en la justicia del trabajo. Si querés después entramos en el tema. Accidentes del trabajo, solidaridad. Entremos, a ver, yo justamente te iba a preguntar sobre la tasa de interés que se aplica, porque de hecho hay un proyecto de ley impulsado por Juntos por el Cambio, en el que prevé una modificación en los montos de las multas laborales, ya sea por mala registración laboral o por incumplimiento de otras medidas. Y propone atarlo al salario mínimo de alguna manera para que se establezca una tarifa fija y no quede a criterio de un juez o del reclamo. ¿Cómo están viendo ustedes esto? ¿Ves viable ese proyecto? Son dos cosas diferentes, no lo veo viable. En realidad lo que vienen planteando, ahora puede haber alguna variante, es que se deroguen las normas que establecen sanciones por el empleo negro o empleo no registrado. Esto es lo que viene proponiendo, esto es lo que dice uno de los precandidatos de derogar, dice la ley de multas. No existe ninguna ley de multas en estos términos, pero sí existen leyes que prevén sanciones cuando un empleador no tiene registrado, tiene mal registrado una relación laboral. A ver,
derogar las sanciones de empleo negro es aumentar el empleo negro. Sin duda. Esto aumentaría la informalidad, que ya es bastante alta y viene creciendo hace varios años, ¿no? La informalidad muy alta viene creciendo, pero ojo, que vino bajando también. En algún momento bajó de 52 a 35. Ahora después subió y ahora estamos de vuelta en niveles del 35%. Pero esto, a ver, ¿qué es lo que dicen? No sirvió. Y también esto es como decir que porque esté penado el homicidio y sigue habiendo homicidio, no hay que penalizar más el homicidio. No, esto es, no se puede dejar de sancionar el empleo no registrado. El empleo no registrado debe ser sancionado. Ahora, ¿cómo es sancionado? Déjame que esto, porque no es sancionado a criterio del juez. Los montos no los ponen discrecionalmente los jueces. Están pautados en función del incumplimiento medido en el salario de ese trabajador o trabajadora. Trabajador o trabajadora que no está registrado tiene derecho a el cobro de una sanción que es equivalente al 25% del salario que se le pagó sin registro. O si no estuvo registrado durante un periodo y fue registrado después y con fecha de ingreso falsa, tiene derecho a una sanción, algunos lo llaman indemnización, pero es una discusión muy finita, que es equivalente al 25% de los salarios que cobró durante el periodo no registrado. Pero déjame hacerte, mira este comentario, porque esto se vincula con lo que dicen de que existe industria del juicio en Argentina, ¿no? Sí. Y con industria del juicio se quiere hablar de, se quiere significar industria del juicio laboral. Fíjate esto. Decíamos, hay un 35,5 tengo yo de empleo no registrado en la Argentina. Estos son en nuestro empleo, estoy hablando no de economía informal, estoy hablando de relaciones laborales, esto es donde hay un empleador y un trabajador o trabajadora, hay una relación laboral que no está registrada. Esto es el 35,5%. Esto equivale a 3.400.000 trabajadores en las mediciones de marzo de este año. 3.400.000 trabajadores. Esto implica, en función de lo que yo te comentaba recién, que hay 3.400.000 trabajadores que están en condiciones de iniciar juicio laboral para el cobro de esta indemnización o sanción sin perder el empleo, porque no es indemnización por despido, no, es esta sanción que les corresponde cobrar por no estar registrados. 3.400.000 trabajadores, digamos, de juicios que podrían haber iniciado, digamos, en el año 2022, por tomar un parámetro. ¿Sabes cuántos se iniciaron? Mira, en la Justicia Nacional del Trabajo, que es la justicia del trabajo con competencia laboral en la Capital Federal, pero donde se tramitan los juicios no solo de quienes trabajan en Capital Federal, sino también de quienes trabajan en muchas provincias, porque las sociedades tienen su sede social, su domicilio, aunque sea ficticio, pero su domicilio denunciado en la Inspección General de Justicia en Capital Federal. En Capital Federal el año pasado se iniciaron juicios laborales contra empleadores, 36.000 en todo el año. Si esto lo proyectás a nivel país, Nicolás, da un total de juicios laborales contra empleadores en todo el país el año pasado de 90.000 juicios. Esto es el 2,65% del total de juicios que se podrían haber iniciado solo para cobrar esta indemnización. Si a eso le sumás los juicios por despido, por diferencias salariales, por modificaciones ilegales de condiciones de trabajo, por enfermedades, por horas extras sin paga, no sé, la cantidad de incumplimientos que se dan en las relaciones laborales, menos del 2% de trabajadores que tiene derecho a hacer un juicio efectivamente lo hace. Lo que es trágico en la Argentina es que tanta gente recibe sus derechos. Esto tenemos que analizar. Porque más del 98% de los trabajadores no reclama en el ámbito que tiene que reclamar y que está constitucionalmente previsto para el resguardo de sus derechos, que es el Poder Judicial. Esto más allá de la acción sindical. Hacer un juicio es un derecho humano también, ¿eh? Es el acceso a la jurisdicción, que se llama los tratados internacionales de derechos humanos. Es muy baja la litigiosidad en la Argentina, la litigiosidad laboral. Digamos, esto de que existe una industria de juicio laboral no es cierto, es falso. Otras cosas que se dicen, la indemnización por despido no tiene sentido en la Argentina, hoy ya es irrazonable, es carísima, las empresas quiebran por los juicios laborales, esto también es falso.
conocimiento de la audiencia. ¿Cuánto es la indemnización por despido en la Argentina? Es un sueldo por año de antigüedad. Un sueldo por año de antigüedad es la indemnización por despido. Nadie puede sostener cara. Es más, me animo a decir, y estoy convencido de esto, que la indemnización en los términos que está fijado actualmente, un sueldo por año de antigüedad, no cumple con el mandato constitucional. Gustavo, ¿vos crees que la legislación laboral como está actualmente impide la registración de trabajadores? No, y tengo parámetros también, números duros para demostrarlo. Hay quienes dicen hay que salir del sistema de indemnización y hay que ir a un sistema algunos lo llaman mochila, por ponerle un nombre, es una idea de Cavallo en la década del 90, que es que no existe indemnización y que haya cuenta de capitalización, que todos los meses se deposite, que las empresas, supongamos, que la suman a su cargo un porcentaje de la masa salarial, y que cuando despiden a los trabajadores van y retiran de la cuenta bancaria el resultante de estos depósitos, y esto, aunque sea equivalente al monto de una indemnización por despido, primero no cumple con el mandato constitucional, y segundo está demostrado que no promueve ni facilita el registro, porque la industria de la construcción tiene ese sistema en la Argentina. O sea que los obreros de la construcción no tienen indemnización por despido. Creo yo que es inconstitucional que no la tengan. Lo cierto es que la ley de la época de Onganía, y sigue vigente, no prevé indemnización por despido. Prevé esto, una cuenta de capitalización. La construcción es la actividad de la República Argentina que tiene más empleo no registrado. Alrededor del 70%. Otro ejemplo, permíteme otro ejemplo. Con indemnización. Te interrumpo. Sí, a ver. Sí, dale. No, trabajo en casas particulares. Hasta que se sancionó la ley de trabajo en casas particulares allá por el 2012, 2013, el personal, como se llamaba, de servicio doméstico, tenía una indemnización por despido de, creo que era medio sueldo por año de antigüedad. A ver, Gustavo, pero hay algo que no podemos dejar de ver, tengo entendido, que es el estancamiento de la registración laboral. Estamos, después del crecimiento y del salto que se dio entre 2003 y 2011, sobre todo entre 2003 y 2007, en el periodo de Néstor Kirchner, que se dio un salto en la registración laboral y en la cantidad de empleo. Después estamos en un estancamiento de la cifra hace prácticamente una década. ¿A qué lo atribuís vos? Mira, a ver, los servicios de inspección hay que mejorarlos, hay que mejorar los servicios de inspección, pero la solución no pasa por suprimir ni reducir derechos de los trabajadores. Porque si uno hace un análisis de cómo fue épocas de flexibilidad laboral en la Argentina, digamos, flexibilidad laboral implica, entre otras cosas, que no haya indemnización por despido o que la indemnización por despido sea inferior a la que tenemos actualmente, digamos. Y en esas épocas, tomar el periodo diciembre de 1991 a diciembre del 2001, flexibilización laboral mediante y forma de contratación sin indemnización por despido o con solo medio sueldo de indemnización por despido, y no por año de antigüedad, sino medio sueldo en total con indemnización por despido, la desocupación pasó del 6% al 21,5%. con reducción de contribuciones patronales incluido. Y fíjate que con este sistema de indemnización por despido, de un sueldo por año de antigüedad, la desocupación bajó del 21,5 que midió en el 2002, bajó al 6,5 en diciembre del 2015. Después volvió a subir y volvió a bajar. Digamos, con lo cual hubo generación de empleo con este sistema de indemnización por despido, con lo cual no es el obstáculo. A ver, el derecho del trabajo no genera empleo, Nicolás. El derecho del trabajo, ¿sabes qué puede hacer? Ayudar a redistribuir el trabajo existente. ¿Qué quiero decir con esto? Modulando con la jornada de trabajo. Una reducción de la jornada de trabajo te puede permitir redistribuir. Sí. Me encontré justamente con estas propuestas de Juntos por el Cambio con una sorpresa, porque uno de los puntos de un borrador que tienen vinculado a medidas en el mundo laboral en caso de llegar al gobierno, prevé modificar el porcentaje de cantidad de empleados para tener un delegado gremial en las empresas. De alguna manera se está elevando el porcentaje porque
la intención claramente de la medida es limitar la representación, es decir, que haya menos delegados en las empresas o en los lugares de trabajo, delegados sindicales me estoy refiriendo. Y sí. Leyendo rápidamente, sin mal no recuerdo, si no me equivoco, en la dictadura era así, o sea, se había elevado el porcentaje para que haya menos delegados y que después de eso se modificó en la ley de asociaciones sindicales. Corregime si no es así. Sí, es así. Es así. Mira, a ver, actualmente... O sea, es decir, en 2023 queremos traer una ley de los 70. Bueno, es que yo te puedo apuntar más cosas de esto, Nicolás. Mira, el proyecto de reforma laboral del gobierno de Mauricio Macri, que largó en noviembre del 2017, que no fue sancionado, tenía un primer artículo que decía cuáles eran los objetivos de ese proyecto de ley de reforma laboral muy flexibilizadora, degradatoria de derechos, y entre los objetivos tomaba una frase del discurso de Martínez de Oz, del 9 de abril de 1976, la liberación de las fuerzas productivas y terminar con los factores distorsivos de las relaciones laborales. Lo de la liberación de las fuerzas productivas era Martínez de Oz. Lo de la eliminación de las distorsiones que genera la legislación en materia laboral es de la norma estatal 21/97, con la cual la dictadura cívico-militar mutiló la ley de contrato de trabajo. Hay una continuidad ideológica, digamos, entre lo que hizo la dictadura en materia normativa, en materia más allá de los medios y las desapariciones, pero en materia normativa, la prohibición del derecho de huelga, las restricciones a la negociación colectiva, la degradación de derechos. La dictadura en el 76 mutiló 1/3 de la ley de contrato de trabajo. Digamos, y esos proyectos tienen continuidad hoy con los proyectos de Juntos por el Cambio. Mira, te agrego uno más. En esto que está diciendo. Vos sabés que la dictadura en 1977, en plena época del terror, canceló las afiliaciones sindicales a través de un decreto, se llamó decreto plebiscito, y puso que los sindicatos tenían que salir a afiliar nuevamente a los trabajadores, y trabajadores que se querían afiliar, además de firmar la ficha de afiliación, la tenían que firmar en doble ejemplar. Uno iba para el sindicato y otra ficha de afiliación que daban la empresa. Esto estamos hablando de 1977, cancelación, porque canceló, mientras tramitaba ese proceso, canceló las cuotas hacia los sindicatos, las cuotas de afiliación de los sindicatos. Hay un proyecto de Martín Tetaz en este sentido, de cancelar las contribuciones solidarias a los sindicatos. Digamos, ¿por qué se llama decreto plebiscito? Esto es maravilloso porque muestra cómo en 1977 había un movimiento, si querés, subterráneo, digamos, de los trabajadores y las organizaciones sindicales para erosionar la dictadura. Después del decreto plebiscito, la cantidad de afiliaciones sindicales superó a la que había antes del decreto plebiscito. Gustavo, la última, y también va en la misma línea, digo, la semana pasada, por ejemplo, Walter Correa advertía de que si ganaba la oposición podían desaparecer las paritarias, ¿no? Yo particularmente, que estoy en el ambiente, no lo veo así, porque me parece que las paritarias ya incluso, no solamente que es un derecho adquirido, sino que están prácticamente instauradas en las relaciones laborales, y más en una economía inflacionaria como la Argentina. ¿Vos creés que se puede llegar a ese punto en caso de que la oposición llegue al gobierno? Mira, yo creo que no es que vayan a sacar una norma prohibiendo las paritarias, pero las normas que regulan el sistema de negociación colectiva y el sistema sindical determinan en alguna medida lo que va a ser el resultado de las relaciones colectivas de trabajo en la Argentina. Te digo qué quiero decir con esto. Esto depende de qué se entiende como la negociación colectiva y los convenios colectivos de trabajo. Si los convenios colectivos de trabajo, que además nacieron así los entiendo yo, y así los entiende también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta opinión consultiva que yo te mencionaba recién, son instrumentos para la mejora continua de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras. La normativa tiene un sentido. Si los convenios colectivos de trabajo son un instrumento neutro que puede servir para mejorar la competitividad de las empresas, tienen otro sentido. Fíjate lo que pasaba en la década del 90. En la década del 90, la normativa llevaba a que, por ejemplo, un convenio colectivo de trabajo se pudiera negociar en perjuicio de un convenio colectivo anterior.
o que, tal como estableció la ley Banelco, un convenio colectivo de ámbito menor, supongamos de empresa, prevalecía sobre un convenio colectivo de ámbito mayor, supongamos de actividad. Esto es, tomar la actividad que quieran, o sea, alimentación, sanidad, los gráficos, los bancarios. Que si existe un convenio, por ejemplo, para todo el país, bueno, si una empresa de esa actividad firma un convenio para el ámbito de su empresa, prevalezca ese convenio. ¿Y esto qué pasaba? Esto pasaba que las empresas con más poder, digamos, lograban convenios flexibles, porque la ley permitía además flexibilidad a través de los convenios colectivos de trabajo. Entonces, los convenios colectivos pasaron a ser, en aquel momento decíamos, se travestían, era travestir a los convenios colectivos, porque pasaban a ser una herramienta de mejora de condiciones de trabajo, una herramienta de empeoramiento de condiciones de trabajo. Hubo normas que permitieron lo que se llamó en Argentina la disponibilidad colectiva. ¿Qué es la disponibilidad colectiva? Que los convenios colectivos de trabajo se negocien no para mejora de los derechos establecidos en la ley, sino para perflorar los pisos de derechos que establece la ley. Entonces, cuando tenías a sindicatos con poco poder de conflicto, a ver, un sindicato tiene buenas negociaciones cuando tiene poder de conflicto. Y poder de conflicto es poder de huelga. Cuando vos limitas la huelga, estás limitando el poder de conflicto que tiene un sindicato y el poder de negociación. Y esto no lo hablo como poder en abstracto para que tengan poder, lo hablo porque el resultado de la negociación colectiva depende del poder de conflicto que tenga un sindicato, más allá de que tenga buenos negociadores. Pero con buenos negociadores y sin poder de conflicto, pues estas no son relaciones familiares. Muchas veces se quieren, bueno, por los conflictos en la familia. No, la familia es otra cosa. Estas son relaciones laborales. Y las relaciones laborales son por naturaleza conflictivas. No quiere decir que exista conflicto en todo momento, porque nadie quiere conflicto en todo momento. Pero tampoco hay tratados de paz. Hay, si se quiere, armisticios. Se llega a acuerdo y después surgen nuevos conflictos. Ya sea por poca distributiva, por mejorar las condiciones de trabajo, por reducciones de la jornada de trabajo, o lo que fuera. Son interlocutores permanentes, pero interlocutores dentro también de una relación conflictiva. Si vos modificás las leyes de forma tal que los convenios colectivos puedan servir para degradar condiciones de trabajo, muchos de los convenios colectivos van a terminar degradando esas condiciones de trabajo. Entonces, desde esto corre peligro, esto sí, desde esto hay peligro para las paritarias, no porque se prohíban o se supriman mi lectura, sino porque sean convertidas en instrumentos contra de los trabajadores. Vos fíjate, en 1991, decreto de incrementos salariales por productividad, decreto de Cavallo, 1334 del 91, no podía haber incrementos salariales si previamente una comisión del Ministerio de Economía no aprobaba en cada paritaria la forma que iban a medir la productividad. Y únicamente podía haber incrementos salariales por mejorar la productividad. Esto es limitar, y esto después ya fue así dicho por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, esto es limitar la autonomía colectiva y el derecho a negociar colectivamente, y limitarlo ilegalmente. Gustavo, gracias por tu tiempo, te pedimos disculpas ahí incluso por algunos desperfectos técnicos vinculados a mi conexión. Te agradezco por la comunicación, muy claro, y nos vino también muy bien por la coyuntura para entender un poco bien los alcances del derecho a huelga en el comienzo de la conversación cuando tocamos el tema del paro de los colectivos. Y bueno, te deseo un buen cierre del Congreso Nacional del Derecho al Trabajo y seguramente y cuando la reforma... Una cosa muy breve. Sí, hoy se conmemoran 46 años de la Noche de las Corbatas, que fue en Mar del Plata el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de otros abogados laboralistas por el hecho de ser abogados laboralistas. En las noches que fueron del 6 de julio de 1977 al 11 de julio de 1977. Y en el Congreso vamos a hacer una conmemoración de eso. Hay una ley que establece que hoy es el Día del Abogado Laboralista. Déjame citar solo eso. Nicolás, gracias por la nota. Es como siempre un gusto. Un gusto y buen cierre del Congreso, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gustavo Ciampa, abogado laboralista, pasó por 14 bis.